La autora se dedica a la investigación científica y a la literatura. Ambas actividades intelectuales requieren de una disciplinada dedicación, y aunque tienen estilos distintos, no son incompatibles, y eso permite que el texto literario que nos presenta contenga citas provenientes tanto de la ciencia como de las artes, las que ofrecen un soporte indiscutible a la profundidad de la temática abordada. Se ha urdido la vinculación del juego y la literatura, una imbricación pocas veces abordada. El juego tiene un contenido, una intencionalidad, compromete la corporeidad con sus motivaciones, significados y sentido que se exteriorizan como resultante de los intereses del infante. Resulta ilustrativo el trabajo que realizaron desde una universidad en el que se empleó la creación de un cuento a partir del uso de un pañuelo grande en el cual participaron 15 escolares, en vacaciones útiles, quienes luego de escuchar una lectura realizaron juegos motores con el pañuelo y generaron literatura en prosa y verso, actividad que movilizó su potencial creatividad y les proporcionó alegría. Si a ello agregamos el enfoque didáctico de libertad, aplicado en el que no hubo ninguna restricción para la creatividad, y por el contrario, el docente estaba para valorar y guiar la producción del infante. Esta actividad nos muestra que desde el empleo de la literatura, lectura previa, se ofrece al infante los elementos necesarios para que con la ayuda de materiales didácticos disponibles, los manipulen y produzcan prosa o verso con absoluta libertad. El juego como un atavismo desde la filogenia y ontogenia solo requiere de la alteridad para su puesta en marcha dentro del ámbito escolarizado. Incluso el infante juega solo, lo cual constituye un valioso elemento para su incorporación en los procesos de desarrollo cognitivo, emocional, instrumental y actitudinal. Además, la autora incorpora la transformación digital como una herramienta para ser empleada en el juego e incrementar las oportunidades de desarrollo intelectual del infante. En ensayo está muy bien documentado. Hace referencia a Quintiliano, quien, en su condición de maestro reconocido como el primero de la historia de la humanidad, hizo aportes valiosos hace cerca de 2000 años. Habló que los métodos de enseñanza deben adecuarse a las circunstancias y a las necesidades de los estudiantes, permitiéndoles que encuentren la solución. La amplia revisión de posturas respecto al juego, desde aquellas biológicas hasta las fenomenológicas, convierten al ensayo en una herramienta de alto valor, en especial para quienes se dedican al favorecimiento del desarrollo intelectual de los estudiantes. Queda fundamentada la propuesta del ensayo que la literatura y el juego constituyen un soporte para el desarrollo intelectual. Los resultados de investigaciones científicas confirman esta propuesta, y el trabajo realizado con estudiantes de un programa de vacaciones útiles también arrojó luces sobre la efectividad. En el Perú, el Ministerio de Educación 2022 ha implementado un programa escolar denominado Juega, Crea, Resuelve y Aprende, el cual se apoya en materiales impresos, elaborados para los niños de 4 a más años. Ahí se promueven los desafíos, el ordenamiento didáctico de la historia, el descubrimiento, la respuesta de preguntas, identificación y la solución de problemas. Se reconoce con ello la importancia del juego en el desarrollo educativo de los infantes y, por otro lado, la necesidad de implementar proyectos de ese tipo, dadas las condiciones particulares de los niños. Padilla y Taylor, 2015, revaloran la labor de los escritores en el campo educativo, identificando este trabajo como una responsabilidad colectiva al servicio del país, es decir,
afirman que es imposible separar al escritor del pedagogo. Por otro lado, existen diferentes enfoques en torno a cómo insertar el juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunos educadores siguen asumiendo patrones memorísticos de la educación tradicional, pero hay otros que opinan que debe innovarse no solo los métodos, sino también la cultura académica. Es decir, no es el juego en sí mismo un problema, porque esta es una actividad inherente a la persona que existe y se da más allá de cualquier patrón educativo. Lo importante es la forma de jugar. Gutiérrez, 2004. Es decir, el problema son los métodos, el cómo se aplica a esta actividad y los vínculos que establecen. Por otro lado, se aprecia que, a nivel familiar, muchas veces, cuando se trata del juego, se deja al niño a su libre albedrío. Y eso no está mal, pero es necesario aquilatar los riesgos y la importancia del diálogo en ese proceso. A veces, los padres se aburren de que un niño no lea, pero no se le acompaña en esa actividad. En otras situaciones, se incomodan cuando un niño repite muchas veces la misma pregunta. No saben la importancia de las palabras para ellos, pues, a través de la reiteración del juego, el niño consolida conexiones que se han ido formando y que son la base de una representación más desmembrada y generalizada, es decir, de un nuevo fragmento de vida. De ahí la importancia del presente trabajo, porque nos permite entender la dinámica de desarrollo de los niños y jóvenes a partir del juego. Frente a este contexto, surge la siguiente pregunta. ¿Se debería incorporar la literatura en los juegos educativos de los niños y adolescentes? En cuanto a esta interrogante, puedo indicar que sí se debería incorporar la literatura en los juegos educativos de los niños y adolescentes, porque permite el desarrollo de su intelecto y emociones. Por ello, en las líneas siguientes, plantearé mi postura con fundamentos sólidos. Sí, se debería incorporar el juego y la literatura en las actividades educativas, porque permite el desarrollo intelectual y afectivo de los niños y adolescentes. En cuanto a lo fundamentado, es importante definir el juego. Este consiste en una actividad vital para el desarrollo de las personas, un derecho humano esencial. A través del juego, el niño refleja y recrea la vida, adquiere experiencias y consigue pasar de la ignorancia al conocimiento. Merani, 1985. El juego también es una herramienta útil en la educación. Minerva Torres, 2002, precisa que el juego es una estrategia importante para el desarrollo intelectual de los niños. Les permite acrecentar su creatividad e imaginación. Está ligado al esparcimiento y a las actividades agradables. Meneses Monge, 2006, distingue el juego como una actividad creativa natural, sin aprendizaje anticipado, que proviene de la vida misma, tanto para el ser humano como para el animal. De ahí que el juego es una función necesaria, en donde se aprende a compartir y desarrollar conceptos de cooperación y trabajo común. Incluso les posibilita protegerse a sí mismo y defender sus derechos. El juego también es una actividad pensante, orientada a resolver un problema determinado. Tal problema es la idea, la cuestión planteada por el niño, su tema, que es el juego mismo. Por ello,
Esa actividad enriquece la experiencia del infante, especialmente amplía sus horizontes de vida, sobre todo si lo realiza en compañía de otros niños o adultos que, entendiendo la dinámica, dialogan y logran ponerse a su nivel para ayudarlo a elevar su pensamiento y experiencia. Brunner, 1983, vincula el juego al pensamiento y el lenguaje, que se justifica por sí misma y es una proyección del mundo interior del niño hacia la sociedad, la cual la construye y reconstruye. Zambrano, 2006, precisa que, en la didáctica del lenguaje, es empleado para el desarrollo del pensamiento crítico, como base para el desarrollo del sujeto. Por lo tanto, esta actividad también se desenvuelve creativamente desde la literatura. Con el propósito de ilustrar esta experiencia, es importante conocer las diferentes teorías temáticas que correlacionan el juego y el concepto de formación. Ya en el devenir del tiempo, surgieron diferentes teorías. Entre ellas está la de Minerva, 2002, quien desde una visión holística plantea que el juego es una estrategia importante, tiene un carácter universal. Por otro lado, establece que la didáctica considera al juego como entretenimiento que propicia conocimiento y satisfacción. A nivel educativo, el juego es un soporte de la didáctica, que busca formar en el niño los valores colectivos y sociales. Según Zambrano, 2006, el pedagogo tiene que ver con lo educable y la didáctica con la enseñanza. Este último es convocada para dar cuenta, debatir y reflexionar los saberes y los modos de transferencias, apropiación y circulación. Pero también hay que identificar al juego como escuela de vida, como parte del aprendizaje. Investigadores como Froebel, Montessori, de Crowley, Brunner, Piaget, Vygotsky y Wallon han aportado a la pedagogía y su importancia del juego del niño. Cormac Lynch, en cuanto a una actividad natural e inherente del niño, el juego es placentero y voluntario. También existe el terapéutico, de liberación de tensiones en los adultos, con problemas físicos o psíquicos. Rosa Guitart-Asset, 2007, indica que debe evitarse la competencia sistemática como una finalidad o motivación de un juego. Incluso el resaltar de manera excesiva al ganador o evitar la eliminación porque no es buena para la autoestima del niño. Existe otro tipo de juegos no competitivos, que están ligados a la recreación y el ocio, también a lo artístico, donde el niño o adolescente juega por placer, diversión, recreación o socialización. Ahí todos son protagonistas. Incluso ellos cambian de roles con facilidad. Desde una visión biologista o evolucionista, el juego es una preparación para la vida. Guitart-Asset, 2007, recomienda estos juegos para niños de 10-11 años. Más adultos ya pueden incursionar en lo competitivo. También propone diversos juegos. Los clasifica en pasar objetos, el cuerpo como objeto, observar, memoria, adivinar, reconocer con los sentidos, seguir rituales, seguir indicaciones, pasar mensajes, cajón desastre, juegos danzados y juegos competitivos. Por otro lado, existe el juego matemático
o como estrategias de formación de uso tradicional militar, García Carbonell y Watts, Frances, 2007. En ese mundo se mueven las grandes transnacionales que venden armas. Hay que hacer la diferencia entre play, que viene de jugar, diferente a game, que es el juego con computadoras. La gamificación es el juego electrónico en la educación virtual, que el conectivismo de George Siemens, 2004, promueve como base para el aprendizaje. Hay que considerar también la cultura de la suprema diversión que existe hoy, que bajo ese pretexto se fomentan, aplauden y promueven el consumismo mercantilista. También hay que ser críticos con las prácticas que promueven que los niños asuman comportamientos de adultos, en la cual festejan incluso los padres de familia. Con estas actividades se trastoca muchas veces el desarrollo personal del niño, el goce lúdico, artístico, sanamente recreativos. Por todo ello, sí, es importante incorporar a nivel educativo el juego vinculado a la literatura para el desarrollo del intelecto de los niños y jóvenes. Marca la diferencia en un futuro muy cercano. Al respecto de la teoría general que sustentan este trabajo, podemos asumir lo propuesto por Berger y Luckman, 2003, quienes establecen la premisa de la construcción social de la realidad, es decir, que la realidad se construye socialmente. A ello, le agregamos la teoría de Brunner, 1983, quien establece que el juego es una forma de desarrollo intelectual. Tiene un papel terapéutico que prepara a los niños para los enfrentamientos de la vida adulta. Además, inciden en que la lengua materna se aprende más rápidamente en una situación lúdica, es decir, facilita el aprendizaje de las complejas estructuras de predicado, la elipsis, la anáfora y otras figuras literarias y referentes lingüísticos. El niño aprende así, más fácilmente, combinando el pensamiento en la acción de la vida, en la cual se desenvolverá mejor a partir de la lúdica, el afecto y la estimulación. Definitivamente, los niños no son el problema. Nosotros les generamos problemas, incluso para el futuro. Alberto Merani, 1985, refiriéndose al juego, decía: estas conexiones son tanto más firmes y se reproducen con mayor facilidad cuanto más intensamente hayan sido reforzadas emocionalmente. Por ejemplo, se refleja esta situación cuando el niño asume roles diversos como el juego de ser papá o mamá, ser enfermera, doctor o paciente, o ser profesor y alumno, etc. Un juego debe demandar esfuerzo. Saber jugar es muy importante. También se aprecia que ciertos juegos son torturantes para el infante, como las tradicionales narraciones de relatos como El Cuco, María la Marimacha, etc. Es necesario eliminar lo negativo de los juegos porque le generan temores e inseguridades. Pero lo más grave de la situación es cuando se le impide jugar al niño, ya sea porque se les obliga a trabajar o por la tiranía del estate quieto. Eso les perjudica mucho. Edina Murtich, 2022, precisa que el significado del juego está ligado con la cultura y tiene relación directa con la naturaleza humana, es decir, con su esencia ontológica. En suma, no debemos olvidar que todas las personas juegan y recrean la vida de manera constante.
es algo inherente a las personas en la evolución humana, incluso de las especies en general. Si no, veamos a nuestras encantadoras mascotas cómo les encanta jugar. Por otra parte, Dweck y Enriz, 2015, hacen referencia al uso de las nuevas tecnologías. En la práctica, los juegos infantiles y juveniles precisan que han modificado el universo lúdico y sus dimensiones, distinguiéndose estas actividades por incorporar movimientos corporales y una nueva relación con los aparatos y la pantalla. Es decir, se han establecido nuevas conexiones y acciones. Sin embargo, indican que las temáticas no se han transformado, existiendo continuidades históricas. Es decir, cambiaron las formas, pero no la esencia del relato. La imaginación y creatividad sigue viva en los participantes de esos procesos lúdicos. Por todo ello, sí, es importante incorporar en la literatura al juego para el desarrollo del intelecto de los niños y jóvenes a nivel curricular o extracurricular. Con el propósito de sustentar estas razones, fundamentaré mi propuesta con antecedentes referenciales. Gallardo López, 2018, establece como referente temporal para el desarrollo de las teorías clásicas sobre el juego infantil, la mitad y el primer tercio del siglo XIX, siendo sus principales exponentes Herbert Spencer, 1855, con su teoría del excedente energético, en donde la persona debe liberar en actividades las energías sobrantes para evitar problemas al organismo, es en sí la búsqueda permanente del equilibrio interno. A ello debemos agregar que Spencer propone que en la infancia y la niñez, el niño no tiene por qué trabajar, su energía debe ser orientada al juego. Por otro lado, está Lazarus, 1833, quien entiende al juego como una actividad de descanso. Carl Gross, 1898, apuesta al juego como un ejercicio preparatorio del niño para ser adulto. Granville Seidenley Hall, en 1904, desde su visión ontogenética, enfoca al juego como una breve recapitulación filogenética de la especie, una reproducción de las actividades de la vida primitiva de los individuos. Reconoce así que lo atávico, la herencia ancestral, siempre está presente en el ser humano. Luego viene Sigmund Freud, 1898, 1906, 1920, con su teoría de la psique y del psicoanálisis, en donde el infante se encuentra impotente frente a las fuerzas biológicas, en donde el ello deposita las energías instintivas, el yo es lo más reflexivo y el superyo, en donde la conciencia moral ya está más desarrollada y entran a tallar los sentimientos de inferioridad y culpa. Gutiérrez Delgado, 2004, precisa que una teoría más completa es la de Edouard Claparède, 1932, porque reconoce el desempeño del juego en el desarrollo psicomotor del niño, en lo intelectual, social y afectivo-emocional. Para este autor, el juego persigue fines ficticios, establece su teoría de la derivación por ficción. Ya se habla de cómo la imaginación sustituye la realidad. En otros términos, el niño construye la realidad a medida de su imaginación. La función simbólica determina la naturaleza del juego. Finalmente, Gallardo López, 2018, identifica la teoría de Frederick
J. Buitendijk, 1935, quien establece la dinámica infantil en 5 puntos. 1. Jugar es siempre jugar con algo. 2. Todo juego debe desarrollarse. 3. Hay un elemento sorpresa de aventura. 4. Existe un campo de juego determinado y reglas. 5. Debe haber alternativa entre tensión y relajación. En torno a la teoría sustantiva y vinculado a la literatura, Edina Murtic, 2022, retoma a la escritora bosnia-herzegovina Ljubica Ostojić, autora del clásico cuento El patito feo, quien deconstruye la idea tradicional de la literatura infantil, analiza los elementos de un discurso fantástico de los niños, como actos libres y opuestos a la realidad. Ella combina el juego en los terrenos literarios, dramáticos, pedagógicos y artísticos. Establece el ludismo ontológico en donde el juego está conectado con la esencia de la naturaleza humana, lo cual tiene implicancias en la cultura, con diálogos polémicos con elementos de cuentos populares, destemporalizando, deslocalizando y despersonalizando las escenas, convirtiéndose así su literatura en posmodernista y de ruptura con la historia, en donde el lenguaje es de autor-narrador. En ese contexto, es importante diferenciar la historia del relato. La historia incide más en los hechos. En cambio, el relato es la forma particular o singular de contarlo. Es decir, un relato puede ser contado de diferentes maneras. Acá es donde debe entrar a tallar las dinámicas y didácticas educativas o de escritura creativa. Debemos saber elaborar una estructura sólida, una buena trama narrativa, inicio, nudo y desenlace. Además, debe tener unidad temática, un conflicto que es la columna vertebral del relato, y con un buen desenlace, García Falcón y Guamán Zúñiga, 2016. También hay que considerar que en el caso de las novelas académicas tienen una secuencia lógica, drama y personajes, llevan competencia académica a lo narrativo. Hay que tomar en cuenta el estilo de García Márquez, quien genera escenarios, es más creativo y literario, no académico. Es más leído porque en sus novelas ha diluido las realidades. No olvidar que la novela realista es una novela que propone un cambio de la realidad. Sus finales no siempre son felices. Diferente es la mirada griega con desenlace feliz. En cambio, el realismo mágico deconstruye la realidad y da suelta a un imaginario más profundo y fantástico. El peruano Vargas Llosa es un académico que escribe con una plantilla. Su profesión es hacer literatura sobre marcos académicos y en otros casos en función de las necesidades del mercado. Por otro lado, se encuentra el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Un grito desesperado, o Los ojos de mi princesa. Son relatos profundos, fundamentados en la ciencia, en corrientes, ilustraciones, referencias. El otro mexicano es el Premio Cervantes, Fernando del Paso, 1935, con su obra José Trigo, evidencia un estilo modernista e innovador. Mezcla las múltiples técnicas de poesía, cuento, crónicas de la historia de México en mediados de siglo, entre batallas laborales, las miserias y esperanzas se entrecruzan en el drama cristero. Para la editorial Fondo de Cultura Económica, esta obra
es un delicado mecanismo de relojería. Muñoz Monge, 2023, precisa que la literatura infantil peruana tiene valiosos escritores con su literatura infantojuvenil. Resalta a César Vallejo, con su cuento Paco Yunque, José María Arguedas, con Huarmacuyay, Amor de Niño, la novela El Retoño, de Julián Juanay, Juan Volatín, de José María Eguren, y El Bagrecico, de Francisco Izquierdo Ríos, entre otros. Existen otras experiencias orientadas desde un paradigma naturalista y bajo los supuestos de construcción social de la realidad. Se impulsó actividades con un grupo de 15 niños, participantes en un taller de vacaciones útiles, en una universidad pública del Callao. Se aplicó la observación directa. Los resultados lo podemos describir en dos actividades. 1. La creación de versos breves a partir de una actividad de lectura motivacional. Y 2. La creación motivacional de un cuento a partir del uso de un pañuelo grande. La primera actividad se basó en repartirle a los niños unos breves cartoncitos, escritos con piropos, versos con rima o ritmo y forrados con vinifán, para que sean leídos e intercambiados en 2 rondas. Frases como estas: el pimiento pimiente, la mandarina tiene tina, Pinocho está mocho, pica pica el mosquito, el cura no tiene cura, gira mi pecho como un carrusel, el tomate está avergonzado, la milanesa es una alteza, Periquito es chiquito, ese sapo es sapo, hay un lago encantado en mi costado, etc. Luego se les entregó unos cartoncitos en blanco. Se les invitó a que escriban sus propios versos, incluso quienes tuvieron dificultad para escribir. Por ser pequeños, los dictaban verbalmente a la profesora. Esa actividad generó mucha alegría en los niños, fomentó la creatividad. Los participantes pedían más cartoncitos para escribir frases como esta: ¿puedo decir que mi papá tiene cabeza de zapallo? Se le indicaba: claro que sí, digan lo que quieran. La idea y la palabra estaba en ebullición. La libertad de pensamiento es un gran acicate de creatividad. Surgía así una emoción nueva por la literatura. Es decir, en este ejercicio se maneja el artificio didáctico de crear por imitación o combinar palabras por descubrimiento. En suma, el contenido poético otorga emoción y motiva el ejercicio de esa actividad creadora. Permite una expansión infinita del lenguaje y de las ideas identificadas por ellas. O. Wilson, 2018, p. 163. La segunda actividad consistió en crear un cuento de manera colectiva e improvisada, el cual fue titulado La barba del abuelo de Macondo, en homenaje al novel García Márquez. El objeto central de motivación fue un gran pañuelo de colores. Se ubicó a los niños en círculo y se empezó a crear la narrativa con ellos. Había una vez, en un pueblo muy lejano, un abuelito que tenía una barba larga, pero muy larga, quien andaba por todas partes atrayendo a su barba todas las cosas que estaban a su paso, incluso a los niños. Un día, los pequeños del pueblo estaban jugando fútbol con una pelota que se perdió en la barba del abuelo, y los niños fueron a buscarla. ¿Y qué creen que pasó? Uno respondió: se perdió. Esa fue la manera como poco a poco se fue construyendo la narración, con la participación de los menores,
quienes emocionados pasaban por el pañuelo y se unían a la ficción y la realidad deconstruida. El cuento concluyó con una reflexión frente a la vida, asumiendo el compromiso compartido de preservación de la naturaleza. Otro caso fue con los estudiantes de una universidad particular en el curso de literatura. Ahí se construyeron versos, cuentos y sonetos. Se leyó de manera colectiva la novela Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Se tomó como eje la ruptura de la arbitrariedad de las palabras, dándole a los objetos cualidades de personas y las personas cualidades de cosas. Se generó la creación de versos, cuentos y caligramas, logrando así el objetivo propuesto de la publicación de sus trabajos en un libro, el cual fue titulado El Boom Literario Universitario, 2017. En conclusión, sí se debería incorporar la literatura en los juegos educativos de los niños y adolescentes, porque permite el desarrollo de su intelecto y emociones. La poesía, el cuento, los relatos y lecturas son oportunidades para acercarlos a la producción literaria. La didáctica educativa debe propiciar ese acercamiento, desde estrategias de juego y recreación. Los talleres literarios motivan el descubrimiento de la personalidad de los niños y jóvenes, fortalecen su autoestima y desarrolla sus capacidades. Esta actividad debe ser considerada como una política educativa cultural que fomente valores e identidad nacional, para que, en un futuro, sean personas de bien, capaces de resolver los problemas que la vida les presente. Al final, lo que podemos recomendar es lo que precisa Fernández Bravo 2019. Que el adulto quizá es un niño empobrecido y que debemos aprender a enseñar desde la mentalidad de quien aprende.